Hoy vamos a contar una de esas historias que demuestran que a veces la realidad supera, pero con creces, a la ficción. Es la historia de Juan Pujol García, un hombre que en principio no tenía nada de especial. Era criador de pollos, gerente de hotel, y que sin embargo acabó orquestando el mayor engaño de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Para empezar, pensemos en esto. Estamos en 1944, en plena guerra. Hay que planificar la invasión de Normandía, el famosísimo Día D. Es la operación más grande y secreta de la historia. El enemigo, claro, está vigilando cada paso, cada movimiento. La pregunta es, ¿cómo se le esconde algo tan gigantesco? ¿Cómo se engaña a un ejército que cree saberlo todo sobre ti? Bueno, pues la respuesta es sencillamente genial. No intentas ocultar tu ejército real, no. Lo que haces es inventarte otro, uno fantasma, mucho más grande, mucho más amenazador, y haces que el enemigo se obsesione con él, que no le quite el ojo de encima. Esa, así de simple y a la vez de complejo, fue la clave del engaño que cambió el curso de la guerra. Y esa mentira, esa gran farsa, llegó a su momento cumbre en el día más importante de todo el conflicto, el 6 de junio de 1944, el Día D. A ver, situémonos. Mientras miles de soldados aliados estaban dejándose la piel en las playas de Normandía, ¿qué pasaba por la cabeza del alto mando alemán? Pues estaban tranquilísimos, convencidos de que aquello era un señuelo, una simple distracción. Ellos esperaban el ataque de verdad, el golpe principal, en otro sitio, en el paso de Calais. ¿Y por qué estaban tan seguros? Porque su agente más valioso, su espía de máxima confianza, con nombre en clave Alaric, se lo había confirmado. Pero vamos a ver, ¿quién era este Alaric? ¿De dónde salía? Para entender su historia, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a la Guerra Civil Española, porque fue allí donde se forjó el hombre que se convertiría en Garbo. La historia de Juan Pujol durante la Guerra Civil es curiosa. Le tocó vivir el conflicto en los dos bandos. Primero luchó con los republicanos, pero el extremismo que vio y cómo trataron a su familia le hicieron desertar. Y cuando se pasó al bando nacional, pues 3/4 de lo mismo, el fascismo le provocaba el mismo rechazo. Así que acabó la guerra con una estadística increíble. No había disparado ni un solo tiro. Pero eso sí, con una convicción clarísima. Pujol salió de esa experiencia con un odio profundo hacia cualquier tipo de totalitarismo, ya fuera comunista o fascista. Y para él, el régimen nazi era la peor versión de todo aquello que despreciaba. Así que tomó una decisión. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para ayudar a combatirlo. Sentía que era su deber personal hacer algo por el bien de la humanidad. Claro, la pregunta es, ¿cómo un simple ciudadano español, sin contactos, sin experiencia en nada de esto, podía enfrentarse a Hitler? Pues bien, lo que hizo a continuación es sin duda una de las anécdotas más locas y brillantes de la historia del espionaje. Su primer impulso, lógicamente, fue ofrecerse a los británicos. Pero en la embajada no le hicieron ni caso, lo rechazaron. 1, 2 y hasta 3 veces. ¿Se rindió? Para nada. Aquí es donde demuestra su genialidad. Pensó, ¿no me creéis? Pues tranquilos, que ya volveré. Pero la próxima vez me habré contratado a través del enemigo. Y eso hizo. Se inventó un personaje, un español supernazi, y se presentó a la inteligencia alemana. Y ellos, claro, picaron, lo contrataron y le dieron una misión. Vete a Gran Bretaña y móntanos una red de espías. El plan era perfecto. Pero aquí viene lo más increíble de todo. Pujol no fue a Gran Bretaña. ¿Qué va? Se fue a Lisboa. Y desde allí, con una guía turística, un mapa, unos horarios de tren y las noticias que veía en el cine, se lo inventó todo. Absolutamente todo. Creó informes, agentes, operaciones, un universo de ficción tan detallado y creíble que los alemanes estaban sencillamente alucinados con la eficacia de su nuevo espía. De hecho, sus mentiras eran tan buenas que el propio Servicio Secreto Británico, el MI5, interceptó sus mensajes y se volvió loco buscando a esa red de espías alemanes que operaba en su país, una red que no existía. Cuando por fin descubrieron el pastel, se dieron cuenta de que tenían un diamante en bruto. Lo llevaron a Gran Bretaña, le dieron el nombre en clave Garbo, por lo buen actor que era, y junto a su nuevo jefe, Thomas Harris, se pusieron a trabajar para hacer esa red fantasma todavía más grande. Y fijaos hasta qué punto llegó el detalle. Garbo no se limitaba a inventar nombres. No, creaba personajes completos. Su red llegó a tener 27 agentes imaginarios, cada uno con su historia, su trabajo, su personalidad, sus problemas. Tenía un estudiante venezolano en Glasgow, un camarero de Gibraltar, todo un elenco de actores para su gran teatro. Por supuesto, a veces metía la pata. Tuvo errores que hoy nos parecen de risa, como decir que su agente en Escocia haría cualquier cosa por 1 litro de vino, cuando allí, claro, no usaban el sistema métrico. Pero daba igual, la bola de nieve era ya tan grande que nada la podía parar.
Llegó incluso a fingir la muerte de uno de sus agentes imaginarios, publicando una esquela en el periódico para que fuera más creíble. Y los alemanes no solo se lo tragaron, sino que le concedieron una pensión a la viuda. Increíble. Y claro, todo este teatro costaba dinero. Durante toda la guerra, el Tercer Reich estuvo financiando religiosamente esta red de espías que solo existía en la imaginación de Garbo. En total, se calcula que pagaron unos $340.000 de la época, una auténtica fortuna para mantener a un ejército de fantasmas. Con esta red perfectamente engrasada y la confianza ciega de los alemanes, Garbo se había convertido en el espía perfecto. Y así volvemos al principio, al momento clave, la Operación Fortitude, el gran engaño del día D. La misión final de Garbo era la más importante de todas. Tenía que usar a toda su red de agentes imaginarios para convencer a Hitler de una cosa: que el desembarco de Normandía era solo la avanzadilla, que el ataque principal, el de verdad, vendría después por el paso de Calais, liderado nada menos que por el general Patton. Y durante semanas, sus 27 espías fantasma bombardearon a los alemanes con cientos de mensajes que confirmaban esta mentira. El resultado, pues un éxito rotundo, espectacular. Los alemanes se lo creyeron a pies juntillas, tanto que, como podemos ver el día del desembarco, mantenían tropas de élite, incluidas divisiones Panzer esperando en Calais. Pero lo más fuerte es que, semanas después del día D, incluso reforzaron la zona. Seguían esperando la invasión fantasma de Patton. Esas tropas en Normandía podrían haber cambiado la historia. Se acabó la guerra. Garbo, el agente doble, había sido clave para la victoria aliada, pero su historia no había hecho más que empezar. Ahora el héroe tenía que desaparecer. Tenía miedo, y con razón. Esta es probablemente la prueba definitiva de su éxito. Es la ironía máxima. En julio de 1944, el mismísimo Hitler aprobó que le dieran la Cruz de Hierro por sus increíbles servicios a Alemania. Unos meses después, en noviembre, era el rey Jorge VI de Inglaterra quien le condecoraba como miembro de la Orden del Imperio Británico. Es una de las poquísimas personas en la historia en ser condecorado por los dos bandos en una guerra. Cuando terminó la guerra, Pujol temía que los nazis que habían sobrevivido lo encontraran y se vengaran. Así que, con la ayuda del MI5, hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Fingieron su muerte por malaria en Angola, y Juan Pujol se reinventó por última vez. Se fue a Venezuela, montó una pequeña librería y vivió durante décadas en el más absoluto anonimato. Nadie supo nada de él hasta que en 1984, un historiador británico, Nigel West, tirando del hilo, consiguió encontrarlo, y su increíble historia, por fin, salió a la luz. Y al final, la historia de Garbo nos deja con una pregunta muy interesante, sobre todo hoy en día. Vivimos en una época plagada de desinformación, de fake news. Su vida nos obliga a plantearnos algo. ¿Puede una mentira enorme y brillante, estar justificada si sirve para defender una verdad superior, un bien mayor? La historia de Juan Pujol García parece sugerir que, a veces, la mentira más audaz puede ser la mejor arma para luchar por la verdad.